La casa de los susurros, parte 2. El baúl de los ecos. La puerta de la buhardilla seguía cerrada detrás de mí, como si la casa misma hubiese decidido que no debía salir. El golpeteo dentro del baúl se hacía más fuerte, más desesperado, como si algo en su interior quisiera romper la madera a toda costa. La muñeca, caída boca abajo en el suelo, tenía el brazo torcido en un ángulo imposible, pero aún así, sentía sus ojos clavados en mí. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Y entonces ocurrió lo peor. El candado del baúl se abrió solo. Cayó al suelo con un golpe metálico. El baúl se abrió apenas una rendija, lo suficiente para que un olor indescriptible escapara de él, humedad, polvo antiguo, y algo más, algo parecido al olor de una habitación donde alguien ha llorado durante días. De la pequeña apertura salió un susurro. No uno cualquiera. No uno como los de las paredes. Era la voz de mi madre. Ariel, hijo, ayúdame. Retrocedí un paso sin darme cuenta. El miedo había sido intenso antes, pero escuchar la voz de mi madre así, distorsionada, apagada, como si viniera desde el fondo de un pozo, me perforó el pecho. Mamá, susurré. ¿Estás ahí? Un segundo susurro emergió del baúl. Esta vez era la voz de mi padre. No abras, no abras, no abras. El baúl se agitó violentamente, como si alguien empujara desde dentro. Pero una parte de mí sabía que esas voces no eran mis padres. O, al menos, no del todo. Sonaban como ellos, sí, pero quebradas, estiradas, como si la casa hubiera intentado imitarlos y no lo lograra del todo. Me acerqué un poco más. El baúl temblaba bajo mis pies. Y esa fue mi siguiente advertencia. Porque la muñeca se levantó. Su cabeza se incorporó primero, con un chasquido seco. Luego su torso, rígido como un cadáver, se enderezó lentamente. No tenía articulaciones visibles, pero se movía como si las hubiera. Se giró hacia mí. Sonrió. No con la sonrisa que estaba pintada en la porcelana. Era más amplia, rota, como si la porcelana se estuviera forzando a estirar la boca. Ariel, dijo con voz infantil, afónica. Ven a jugar. La muñeca dio un paso. Un crujido salió de ella, como huesos quebrándose. Yo hice lo único que mi cuerpo me permitió, gritar. Golpeé la puerta de la buhardilla desesperado. La madera no se movía. Desde el otro lado escuché pasos, pasos pesados, lentos, que se acercaban desde el pasillo. Pasos que yo ya había escuchado antes. No eran humanos. El baúl se abrió de golpe. No completamente. Solo un poco más. Lo suficiente para que una mano demasiado larga, delgada y grisácea, con dedos deformes, se asomara y se apoyara en el borde, buscando algo a lo que aferrarse. No era la mano de mis padres. No abras, susurró la voz de mi padre otra vez, desesperada. La muñeca dio otro paso hacia mí. Luego otro. Arrastraba un pie, dejando una marca en el polvo acumulado del suelo. Los pasos fuera de la buhardilla ya estaban en la puerta. La sombra de algo cayó bajo el marco. Un segundo antes de que la cosa de afuera girara el pomo, el baúl volvió a hablar, esta vez con un tono desgarrado, como si varias voces hablaran a la vez. Corre. La ventana de la buhardilla, que estaba clavada por dentro desde que llegamos a la casa, se abrió de golpe, como si algo la hubiera empujado desde afuera. El viento entró con fuerza, barriendo papeles y polvo. Sin pensarlo, sin mirar atrás, sin respirar, salí corriendo hacia la ventana y salté. No recuerdo el golpe. Solo el frío del aire, el impacto contra la tierra y una última imagen borrosa, la silueta en la ventana de la buhardilla, una silueta alta, delgada, con brazos demasiado largos, mirando hacia abajo. Y a su lado, la muñeca moviendo lentamente la cabeza hacia mí. Me desperté horas después en el suelo, con un dolor punzante en la pierna. La casa estaba en silencio. Un silencio imposible, como si tuviera los pulmones llenos y se hubiera quedado sin aire. Mis padres no estaban afuera. La puerta principal seguía cerrada. Las luces seguían encendidas. Pero la casa ya no murmuraba. Ni susurraba. Ni respiraba. Era como si estuviera, esperando. Esperándome a mí. Y entonces lo escuché. Muy lejos, desde la buhardilla. Desde el fondo del baúl. Ariel, faltas tú.